parcial, es para el próximo parcial. Y el jueves tenemos una consulta general antes del parcial por cualquier tema que tengan dudas, ¿sí? Vamos a largar con la función de personal, que es bastante larguita, y vamos a tratar de ver alguito de práctica que tiene que ver con la función de control y demás. Voy a compartirles. ¿Querés que yo te vaya llevando la filmina? No, si querés ya la comparto yo. Bueno. Ya la comparto yo, así ya la voy. Ahí estamos, ya las tengo acá abiertas, todas. Muchos de los conceptos, de las ideas, de lo que vamos a ver en esta área, en este departamento de la organización, es conocido por ustedes, a lo mejor no en forma directa, pero hay muchos conceptos, muchas situaciones con las que están familiarizados, así que si bien es largo, es algo bastante llevadero y bastante ya conocido por ustedes como para ir avanzando, ¿sí? Solo que acá vemos ya cuestiones un poco más técnicas y más puntuales con respecto a lo que es la organización de toda esta área o de este departamento dentro de la organización y cuáles son los puntos al que hay que tener en cuenta al momento de poder desarrollarlo de la forma más adecuada. Sí, nosotros siempre, digamos, en todas las áreas que vamos viendo, siempre les decimos que nosotros vamos a tratar de demostrarles como si la empresa fuera una gran empresa y todas las funciones y todas las tareas se realizaran dentro de la organización. Después vamos a ir viendo, y específicamente en esta función de personal, que hay muchas funciones que pueden terciarizarse o que pueden contratarse por afuera de la empresa. No todas las empresas cumplen todas las funciones que tienen que ver con personal dentro de la línea, si se quiere, sino a veces se puede dar como alguna función staff o como alguna asesoría. De todos modos, para que sepamos todas las funciones que se cumplen, nosotros suponemos que hablamos de una gerencia de personal donde todas las funciones se practican o se realizan dentro de la empresa. ¿Qué pensamos cuando escuchamos la palabra personal? Bueno, nosotros dentro de la organización ya habíamos visto, empezamos con la parte de producción, luego con la parte de comercialización, se vio algo de la función general, no sé si ya lo vieron con la contadora segura, si no, mañana van a ver algo de función general. Y la función de personal es otra de las funciones importantes que tenemos dentro de la empresa. Tenemos que pensar que el factor humano es el factor, si se quiere, más importante dentro de la empresa y también es uno de los costos más altos que tenemos dentro de la empresa, es lo que invertimos en personal y todo lo relacionado con el área de personal. ¿Qué pensamos cuando escuchamos la palabra personal? Y en realidad estamos también acostumbrados a que alguna doctrina utiliza o estudia a la función de personal o a las personas como recursos. No porque sea un recurso, sino por las capacidades, porque es poseedor de capacidades, ¿sí? Porque la persona posee capacidades y puede desarrollar capacidades, entonces suele usárselo como un factor, o nombrárselo como un factor más de la producción, junto con la naturaleza y el capital. Pero en realidad no es la forma en que nosotros nos gusta tomarlo, ¿sí? Nosotros
tratamos siempre si bien sabemos que son poseedoras de habilidades y de capacidades, no tenemos que olvidarnos de que son personas, ¿sí? Que son individuos que funcionan, que trabajan dentro de la organización y que hay que darle el peso, la importancia que los trabajadores de la empresa tienen que tener. Entonces decimos que por un lado los individuos, las personas, los trabajadores ponen su fuerza de trabajo a disposición de las empresas y estas le retribuyen ese trabajo por medio de una remuneración. Además de pensar de que son, digamos, en esto de pensar que son personas las que tenemos a cargo, tenemos que pensar cuáles son los valores o las características que hacen que las personas quieran trabajar dentro de una empresa, ¿sí? Y vamos a hablar de la motivación que tiene el personal dentro de la empresa. Habrá personas que necesiten trabajar, obviamente todos trabajamos por una remuneración, para que nuestro trabajo sea remunerado y poder vivir con esa remuneración. Pero además del factor económico, hay otros factores que hacen que las personas quieran trabajar en una empresa. Las personas son seres sociales, entonces también necesitan un espacio donde desarrollarse y los hace sentir que pertenecen a esta empresa y que quieren brindar su trabajo a esta empresa y no a otra, por ejemplo. Tenemos que pensar que las personas también tienen derechos y obligaciones, ¿sí? Si bien dentro de la empresa tienen la obligación de prestar sus funciones o de trabajar dentro de la empresa, también tienen derechos que están dados por los convenios colectivos, por las leyes que regulan la actividad del trabajo. Una persona también piensa, toma decisiones, elige, aporta ideas a la empresa. Entonces también hay que tener en cuenta ese comportamiento, las personas que tienen esa capacidad de poder volcar sus conocimientos, de poder traer nuevas ideas a la empresa, también hay que aprovecharlas y tratar de cultivar eso y de que esa capacidad sea tenida en cuenta. Y decíamos entonces, todas las personas son motivables, ya sea por el factor económico o habrá gente que tiene el anhelo de pertenecer a un equipo determinado. Por ejemplo, la docencia universitaria, por ejemplo, capacitar a docentes universitarios o capacitar a profesionales. Quizá no es el factor económico que mueve que estas personas sigan capacitando y sigan brindando su conocimiento, sino el mismo hecho de permanecer, de seguir relacionándose con el medio en el que trabajan. Entonces, por eso hablamos de la motivación como factor estratégico. Pensamos que las personas que trabajan en la empresa, dice acá, es el activo más importante de las organizaciones. Y ojo, no lo pensemos como un activo, como una cosa, sino como el factor más importante. Y también, les decía, si lo relacionamos con los costos, seguramente es uno de los costos más altos que tiene la empresa,
el pago del personal y todo lo que tiene que ver con el personal que trabaja en la empresa. Entonces dice, un buen conductor debe estar dispuesto a escuchar a su subordinado, a la vez una fuente genuina donde recurrir para solucionar los problemas. Motivar es dar motivos para hacer, y eso es lo que yo trataba de decirles recién cuando hablaba de qué es lo que a cada persona la motiva. Habrá gente que se motiva con un factor económico, habrá gente que se motiva con una distinción diferente, con un nuevo puesto más alto, con escalar dentro de la jerarquía de la empresa. Entonces debemos buscar en cada persona cuál es su factor de motivación y tratar de desarrollar ese factor, ¿sí? Habrá gente que prefiere ser capacitado a que le brinden capacitación y no que le aumenten el sueldo o que tenga una remuneración más alta. Y bueno, habrá que motivarlo por el lado que cada uno de las personas necesite, ¿sí? Y acá quería también comentarles, Sí. o bueno, ampliar esto del tema de la motivación, que en muchos casos también el tema de cuál es el motivo o cuál es la razón para pertenecer no solo va a depender de cuáles son las cualidades o los gustos de las personas, sino también del área, del ramo o de la actividad en la que se esté desarrollando la organización, ¿sí? También la motivación puede llegar a depender del tipo de industria o del tipo de actividad que realice la organización. Entonces ahí pueden jugar otros factores que a veces no se tiene tan en cuenta cuál es la motivación de la persona, sino más bien qué lleva o qué mueve a esa industria, y en base a eso se busca personas con determinado perfil que puedan encajar dentro de este tipo de actividades, ¿sí? Siempre con la motivación como estrategia, pero quiero decir que no siempre se está buscando solamente a ver cuál es la motivación del personal, sino que en algunos casos también puede llegar a depender del tipo de actividad que yo esté relacionando. De ahí voy a generar yo cuál va a ser mi estrategia de motivación para atraer, mantener, retener y hacer crecer a este factor de la producción que es tan necesario y tan trascendente dentro de todas las organizaciones. ¿Mm? Sí, también va a ir cambiando, depende del sector de la empresa donde que estemos analizando, ¿sí? Por eso decimos que las necesidades de las personas pasan por diferentes lugares y hay que poder identificarlos y también pensar que cuando el personal o los trabajadores trabajan cómodos, trabajan contentos, bueno, será siempre más eficiente y más ameno y más eficaz en su trabajo, ¿sí? Respecto del nombre que se le da, nosotros hablamos siempre de la función de personal. Y habíamos dicho en un principio que era como un factor más de la producción, ¿sí? Donde tenemos el capital, la naturaleza y el trabajo. Y dentro del trabajo hablamos de los recursos. Es como que el término recursos humanos tratamos nosotros de no utilizarlo, no por no utilizar el término, sino porque congeniamos más con la doctrina que habla de trabajadores, de empleados, de personal de la empresa, más que recursos humanos. Si hablamos de recursos, podríamos decir que no son humanos, y si hablamos de humanos, podríamos decir que no son recursos. Por eso tratamos nosotros de siempre hablar
de la función de personal y no de recursos humanos como a veces se ven en algunos, como a veces lo llaman algunos autores, ¿sí? Entonces decimos que hay doctrinas que utilizan recursos humanos y es como que cosifican al ser humano, lo usan como un sujeto, que es un recurso, y como un adjetivo que es el adjetivo del sujeto que es humano. Tratamos nosotros de decir que no, que para nosotros las personas que trabajan son trabajadores o empleados, y tratamos esta función como función de personal y no como función de recursos humanos. Entonces, un poco habiendo hablado de este término que por ahí no nos gusta o no nos identificamos dentro de la cátedra con este término, decimos entonces que vamos a hablar de la función de personal y que las personas que trabajan son dependientes, trabajadores, empleados. ¿Cuáles son entonces los objetivos de la función de personal? Cada gerente en su sector va a ser responsable de que el personal que depende de él haga un buen trabajo, pero el área de personal va a ser quien asesore y aconseje a la gerencia y a cada uno de estos gerentes dentro de su sector cómo modificar, cómo iniciar cambios, cómo mejorar en cada uno de los sectores. Entonces, decimos que la función de personal tiene relación con todas las funciones de la empresa y que es más una relación de asesoramiento la que tiene para con todas las áreas. El área de personal no va a ser quien decida nada dentro de la empresa, va a ser quien asesore o aconseje a cada área a realizar las tareas de una u otra manera con los empleados. Si hablamos de una mejora, un ascenso, un traslado e incluso algún castigo o alguna suspensión, no va a ser algo que decida la función de personal, sino que asesore y aconseje a la función de línea para actuar en consecuencia. Entonces podemos definir como objetivos estos tres objetivos que serían los más importantes o un resumen de cuáles son los objetivos. Crear, mantener y desarrollar, dice, un conjunto de personas con habilidades, motivación, satisfacción suficiente para conseguir los objetivos de la organización. Fíjense que hablamos de crear, mantener y desarrollar. Entonces, la función de personal va a proveer de las personas dentro de la empresa, ¿sí? Va a tratar de mantenerlas dentro de la empresa y va a tratar de desarrollar sus capacidades, sus habilidades, para que trabaje de una mejor manera dentro de la empresa, ¿sí? Esos son, es uno de los objetivos principales. Otro de los objetivos habla de crear, mantener, desarrollar las condiciones de la organización que permitan que este desarrollo y el desarrollo de las personas se realice y que se realicen también el logro de los objetivos individuales de cada uno de los trabajadores. Y el otro objetivo dice alcanzar eficacia y eficiencia con los recursos disponibles. Esto es capacitar o desarrollar las habilidades de las personas que trabajan dentro de la empresa para lograr la mayor eficacia y eficiencia dentro de la organización. ¿Sí?
Entonces, no solo la función de personal va a realizar las tareas que tienen que ver con la parte, ¿cómo les diría yo? Con la parte administrativa de la función de personal, ¿sí? Sino además, fíjense que estamos hablando de crear, de desarrollar, de dotar de habilidades, de capacitación a las personas dentro de la empresa. A ver. Bueno, esto un poco habíamos dicho, si bien dice es una responsabilidad administrativa de línea, a su vez es una función staff, es lo que yo les decía recién, que es una función de asesoramiento lo que tiene dentro de la empresa. Decimos que las funciones más importantes van a ser aconsejar, asesorar a la alta gerencia, en iniciar algunos cambios o dar servicios a la línea y a otros grupos de staff. Decíamos, no decide nada, no hace nada por sí mismo, sino aconseja y asesora a la gerencia de línea para iniciar un cambio, una mejora, un desarrollo. Entonces dice que va a ser los gerentes de línea los que tengan la responsabilidad del éxito o el fracaso de cada una de esas unidades dentro de la organización. No va a ser el área de personal el responsable. Va a ser el área de personal quien los oriente a realizar de una u otra manera las tareas o de iniciar alguna mejora. Pero va a ser el gerente de línea el responsable y el que deba en definitiva o al final decidir en implementar una mejora, un cambio, una incorporación, si hablamos de algún lugar, de algún área que necesita una nueva persona para trabajar, pero lo que va a hacer el área de personal es orientarlo, aconsejarlo, no es quien decide. Con esto de lo de función de línea y de staff, tengamos en cuenta que la función de personal o las personas es un área que atraviesa transversalmente a toda la organización, ¿sí? Tengamos en cuenta que a diferencia de lo mejor de otras funciones dentro de la organización que se cierran o se centran en una determinada tarea con una determinada actividad específica de la función, en el caso de personal va a tener en cuenta, por un lado, la responsabilidad o las tareas administrativas que decía, pero también tiene que tener en cuenta el personal que trabaja en toda la organización. Por eso es transversal a la organización y por eso se conjugan estos dos tipos de funciones. Por un lado, función de línea y por el otro, el de función de staff. ¿Sí? Personal, estamos viendo a toda la organización, a todos los miembros que integran y que forman parte de la organización. Si bien forma parte de la línea, trabaja en forma de staff con todas las partes de la organización. No sé si se entiende un poco más así, porque no es que es una función staff y está fuera de la empresa y asesora a la dirección como otras funciones staff. Es una función de línea, pero realiza una función de aconsejar y de orientar a todas las áreas de la empresa en forma simultánea, todo el tiempo. Es una retroalimentación continua con todas las áreas de la empresa, ¿sí? Lo que hace es una tarea de soporte, si se quiere, con todas las áreas de la empresa. Que no pasa estas tareas o tener que cumplir estas dos funciones con las mismas áreas o departamentos dentro de la organización. Por eso es la distinción que hacemos. Si bien todas las áreas se relacionan, se interrelacionan, porque es un sistema, una organización, en este caso de personal,
se relaciona directamente haciendo de soporte y de staff a todas las áreas. Acá hay un pequeño gráfico, pero lo importante es que veamos, me gusta a mí que veamos los verbos que tenemos acá, ¿sí? ¿Qué acciones, qué funciones se cumplen dentro del área? Entonces, si hablamos de relaciones laborales, hablamos de retener el personal, de mediar en muchos casos. Si estamos planeando algún área nueva, o modificar, o cambiar alguna persona, o incorporar una persona, estamos hablando de atraer, planeamos traer una nueva persona a la empresa. Una vez que planeamos atraer a esta persona, ¿qué hacemos? Adquirimos, buscamos a esta persona, la incorporamos a la empresa. Y eso lo hacemos a través del reclutamiento y la selección de personal. Acá hablamos de habilitar, que es darle capacitación, desarrollo, darle habilidades a las personas que trabajan dentro de la empresa. Cuando hablamos de evaluar, esto es la retroalimentación que yo les decía, continua. Todo el tiempo estamos evaluando el personal y estamos intercambiando opiniones con cada gerente de las áreas para ver cómo se está llevando a cabo el trabajo y evaluando si hay que seguir capacitando o si alguna persona puede crecer dentro de la empresa o ser trasladada a otras áreas. Cuando hablábamos recién de retener el personal, tiene mucho que ver también con la motivación. ¿Cómo motivamos? Hablamos de compensaciones, de prestaciones, de remuneraciones, todo lo que hace que nosotros motivemos al personal y retengamos el personal dentro de la empresa. Y vamos a ir viendo ahora las subfunciones. Además de esta filmina en la plataforma, tienen una guía teórica. Y en esa guía teórica hay bastante más acerca de la función de personal que que tiene que ver con las responsabilidades dentro del área de personal, con el perfil del hombre personal, o sea, de la gente que trabaja, del gerente de personal o del jefe de personal. Yo prefiero que eso lo veamos cada uno para poder nosotros avanzar un poquito en un trabajo práctico donde vamos a conocer también algunos factores que tienen que ver con el control interno y las alternativas de organización dentro de la organización. Así que les voy a pedir que miren ustedes en esa guía teórica lo que tiene que ver con el perfil de la persona encargada de personal y también de las tareas que se realizan, ¿sí? Podemos hacer un resumen, cuáles son las tareas que se realizan, y las tareas que realizamos, que van a realizar las personas dentro del área personal, va a ser reclutar, seleccionar y admitir dentro de la empresa los postulantes para ocupar diferentes vacantes. Participar en la capacitación, ayudar a tomar decisiones a los gerentes de línea, que era algo que ya habíamos hablado, verificar que exista equilibrio, justicia en lo que tiene que ver con las remuneraciones, compensaciones, promover la protección de los empleados con los factores de riesgo que tienen que ver con la salud, las actividades que tienen algún riesgo dentro de la empresa,
propender a que la gente trabaje en un área de seguridad y que mantenga la salud dentro de la organización. Colaborar con un buen clima dentro de la organización, un buen clima de ambiente dentro de la organización. Y en cuanto al perfil del hombre personal, debe ser una persona paciente, comprensiva, debe tener la habilidad de escuchar, la habilidad de negociar, va a ser como un intermediario entre la alta gerencia y los empleados, va a tener que ser también una persona que conozca la organización, que conozca cada una de las áreas que trabajan dentro de la organización y cada uno de los puestos que hay dentro de la organización, las necesidades de las áreas y las habilidades que debe tener cada una de las personas que va a trabajar dentro de la organización. Cuando hablamos de las alternativas de organización, también lo vamos a dejar para el final, para que lo expliquemos. Y ahora nos vamos a centrar en ver cuáles son las subfunciones. Y van a ir viendo que en cada una de estas subfunciones vamos a ir conociendo las actividades, que yo le digo que después la miren en la guía teórica. Nosotros dividimos al área de personal de esta manera: técnicas propias, técnicas de apoyo, técnicas administrativas y técnicas estratégicas. Y vamos a ir viendo en cada una de estas cuáles son las funciones que se van cumpliendo. ¿A qué le llamamos técnicas propias? Y vamos a decir que acá vamos a tener 3 actividades importantes o 3 subfunciones importantes. La subfunción de empleo, de capacitación y desarrollo y de compensaciones. Vamos a resumir un poquito de qué se trata cada una de estas para que ustedes puedan después relacionar qué actividad se realiza en cada una de estas subfunciones. Estoy viendo acá que no está la guía teórica visible. Yo ya la voy a subir hoy mismo. La van a tener a la guía teórica. Todavía no está visible, sí, eso no, ya les dije. Pero ahora ya lo habilitamos más tarde. Hoy mismo lo habilitamos. ¿Qué actividades se realizan en la función o en la tarea de empleo? Le llamamos dentro de las técnicas propias. Es tratar de dotar a la organización de las personas que necesita cada puesto, cada área de trabajo, ¿sí? Para eso, el jefe de personal o la gente encargada de personal, que puede ser un gerente de personal, un jefe de departamento, depende del sector de la empresa donde se encuentre el área de personal, va a tener que enumerar todos los puestos de trabajo, conocerlos dentro de la organización y mantener ocupadas todos los puestos de trabajo. ¿Qué personas van a trabajar en cada uno de los puestos? Y tenemos que tratar de que la persona que trabaje en cada puesto sea la persona más idónea para ese lugar. ¿Cómo vamos a realizar esa tarea? Entonces vamos a planificar las necesidades del personal. ¿Cómo planificamos? Planificamos hablando con cada una de las áreas y conociendo cuál es la necesidad de cada área. Habrá áreas que necesiten algún personal nuevo para la actividad, que necesiten cambiar a alguna persona que no está funcionando en ese sector, o quizá al revés,
haya áreas que han implementado un nuevo sistema y tengan personas, esté sobredimensionado el sector, tengan personas que pueden ser trasladadas o enviadas a otros sectores. Esa planificación se realiza con cada una de las áreas. En el caso que se necesite buscar una persona nueva, también va a ser este sector el que se dedique a realizar esta tarea. ¿Cómo vamos a realizar esta búsqueda? Va a ser por medio de publicaciones en los diarios, en alguna revista especializada. También podemos decidir buscarlo, tenemos que elegir entre buscarlo dentro de la empresa o fuera. Según la política de la empresa, podemos decidir buscarlo adentro y decir dentro de las personas que yo tengo, quién está interesado en cubrir este puesto que está vacante, por ejemplo. En muchos casos, permiso, Marita. Sí. En muchas empresas lo que se da es, a veces, en esto que decía buscar dentro de la empresa recién Marita, en algunas empresas se da primero hacer una búsqueda interna del personal, entonces se da prioridad a la gente que ya viene llevando o desarrollando una carrera dentro de la organización para acceder a lo mejor a un puesto de mayor jerarquía, de otra área, distintas situaciones que se pueden dar. Entonces se abre a veces una búsqueda interna en primer término y en el caso de no poder cubrir la vacante, recién ahí se hace una búsqueda abierta a que se pueda postular cualquier persona fuera de la organización. Pero eso todo también va a depender de la organización y de las políticas, pero bueno, eso también es una forma también de motivar a las personas que trabajan, porque al hacer una búsqueda interna ya es más acotado el espectro de postulantes y las posibilidades de acceder a lo mejor a esta nueva posición. Sí, tiene que ver con las políticas, como decíamos, de la empresa, pero también con el puesto que estamos cubriendo. Quizá hay puestos que necesitamos algún conocimiento específico, algún profesional que no tenemos dentro de la empresa. Entonces, depende del puesto que estamos buscando, que queremos cubrir, de las capacidades que tiene que tener la persona que necesitamos y de la política empresaria, si la búsqueda se va a hacer interna o externa. En el caso que sea interno, como decía la contadora, se hace primero esa búsqueda interna, se trata de buscar dentro de la empresa y en el caso de no conseguirlo, se abre la búsqueda externa. Tiene todo ventajas y desventajas, ¿sí? Si bien es una ventaja, porque una persona que ya está dentro de la empresa no va a tener que adaptarse a la empresa porque ya la conoce perfectamente. Por otro lado, si buscamos fuera de la empresa, a veces le estamos dando apertura a que entren ideas nuevas, que sea una persona de afuera, con ideas novedosas, con otro empuje, otras ganas. Entonces, por eso hablamos de la política de la empresa, que es lo que la empresa busca, ¿sí? Y hablamos que si tiene que ser por darles un ejemplo, alguna profesión en particular, con alguna especialización en particular, a veces la búsqueda se hace en algunas revistas especializadas. Muchas empresas dicen, no, yo prefiero buscar entre la gente conocida, que me hagan, que me recomienden las recomendaciones de algún conocido, de algún proveedor, de algún, de los mismos empleados que puedan conocer gente y proponerlos para el puesto. Entonces, va a depender de esta política de la empresa. ¿Cuál es la política de incorporación que tiene dentro de la empresa? Habrá otras empresas que prefieren incorporar gente de afuera y entrar, por darles un ejemplo, con pasantías, para que sea gente joven, para que sea gente que puedan formar dentro de la empresa. Todo eso va a depender de la política de la empresa. Una vez que se realiza esa búsqueda, tenemos un abanico de posibilidades de posibles postulantes para ese puesto. Va a ser este sector también el que haga la preselección.
Pero cuando hablamos de la preselección y de la incorporación, repetimos, no es el sector de personal el que va a decidir, es el que va a aconsejar y va a decir estos son los postulantes más idóneos que nosotros encontramos. Y será la persona de línea quien decida cuál es la incorporación que quiere que ingrese a la empresa, ¿sí? Volvemos a lo mismo, aconsejamos, ¿sí? Una vez que se decide la persona que va a ingresar, se hace la inducción. ¿Qué es la inducción dentro de la empresa? Es incorporarlo a la empresa, es presentarlo con las personas que trabajan, mostrarles cuál es nuestro manual de procedimientos, cuál es el puesto que va a cubrir, cómo se realiza la tarea, si es necesario que aprenda a manejar alguna maquinaria, se lo capacita. Esa es la inducción, es incorporarlo a la empresa. También va a estar dentro de este sector o de esta área diseño de las posiciones dentro de la organización, dice confeccionando descripción de puestos, evaluación de tareas. ¿Y a qué nos suena eso? ¿A qué nos suena mostrar cuáles son? ¿Sí? ¿A organigrama, profe? A organigrama, puede ser, pero cuando hablamos de la descripción de puestos y de las tareas, también tiene que ver con el manual de misiones y funciones, el manual de organización, ¿sí? Donde nos dice cuál es el puesto, cuáles son los puestos que se realizan, que hay dentro de la empresa y cuál va a ser la descripción de las tareas que se realizan, ¿sí? También tiene a su cargo, dice, el estudio de variaciones de la dotación, elaborando el índice de rotación. Esto tiene que ver con un análisis más estadístico, donde este sector se va a encargar de llevar un registro de la rotación del personal dentro de la empresa. También es un índice que nos va a mostrar por qué la empresa no está reteniendo el personal, porque el personal se va, o al revés, vamos a tener una alta adhesión del personal que durante muchos años trabaja, no se va de la empresa, evidentemente está contenta, está trabajando bien, no está desconforme. Entonces, ese estudio de las variaciones es un estudio estadístico que se lleva también en este sector que analiza y planifica los puestos y el empleo dentro de la organización. Otra tarea que se realiza es la de capacitación y desarrollo. Y eso va a tener que ver con la retroalimentación que hablábamos, ¿sí? Una vez que hay una persona trabajando dentro de la empresa, nos vamos a dar cuenta si es necesario que brindarle más capacitación, si hay algunas habilidades que puede adquirir. Dice, vamos a procurar su máximo aprovechamiento. Y esto tiene que ver con explotar las capacidades y las habilidades que cada persona tenga dentro de la organización, capacitándolo. También tiene que ver con cómo conozco yo que las necesidades de capacitación de cada área. Como les decía, es un área que constantemente se está relacionando con todos los sectores y va a ir captando de cada sector las necesidades. Una vez que detectamos esas necesidades, vamos a planificar cómo se va a realizar la capacitación. Y no solo cómo, sino cuándo voy a realizar la capacitación, a quiénes voy a capacitar, dónde lo voy a hacer, qué medios necesito, qué técnicas voy a utilizar.
Y parece que fuera fácil definir una capacitación, pero cuando estamos dentro de una empresa nos damos cuenta que no es tan fácil. Primero, buscar un momento para realizar la capacitación, necesitamos planificarlo en el tiempo, con cada área. ¿Sí? Se va a realizar dentro de la empresa, fuera de la empresa. ¿En qué momento? ¿En horario de trabajo o fuera del horario de trabajo? Cuando hablamos de quiénes capacitar, también tiene que ver con si tengo que capacitar todo un personal para, por darles un ejemplo, utilizar una nueva maquinaria, no puedo capacitar toda la gente al mismo tiempo. Necesito definir qué personas voy a capacitar primero y qué personas después. O si voy a capacitar a los supervisores para que ellos después capaciten a cada uno de sus subordinados, ¿sí? Eso lo vamos a definir también teniendo en cuenta el sector, el tamaño del área que vamos a tener que capacitar y el tipo de capacitación que necesitamos. ¿Con qué medios? Tiene que ver con qué medios o qué está dispuesta la empresa a invertir en capacitación. Y eso tiene que ver con la política empresaria. No todas las empresas están dispuestas a gastar en capacitación la misma cantidad de recursos, ¿sí? Entonces es importante también tener un buen diálogo con el área con la alta dirección y saber saber administrar estos medios que tenemos para capacitar, saberlos administrar y definir qué es lo más importante de capacitar y cómo lo planificamos en el tiempo. Bueno, ¿con qué técnicas tiene que ver con el puesto de trabajo? ¿Sí? No va a ser lo mismo capacitar para una nueva maquinaria, donde tengo que capacitar a todo el personal de fábrica, por ejemplo, que capacitar al área de administración en un nuevo sistema informático. Van a ser diferentes las técnicas que vamos a utilizar, o capacitar al área de ventas en la venta de un nuevo vehículo que salió en el mercado, ¿sí? Va a ser diferente las técnicas de capacitación en un caso o en el otro. En un caso será in situ con la máquina que voy a implementar dentro del área de fabricación, o en el otro caso, cuando es una nueva técnica o es un nuevo vehículo que vamos a vender en el mercado, y seguramente va a ser una charla teórica donde nos van a mostrar los beneficios, vamos a ver funcionar el vehículo, por ejemplo, ¿sí? Va a ser diferente las técnicas de capacitación. A mí con el tema de capacitación, Marita, también para agregar, tengamos en cuenta que las capacitaciones en todas las organizaciones, ¿en qué tiempo se hacen? Se hacen en las horas o durante las jornadas de trabajo, ¿sí? Entonces es un proceso que se tiene que planificar también, porque si vamos a tener un grupo de personas o vamos a tener que capacitar a un sector dentro de la organización, tengamos en cuenta que si va a ser dentro del horario de trabajo, van a dejar de desarrollar sus funciones y a lo mejor hay tareas que no pueden dejar de desarrollarse. Entonces vamos a tener que planificar cómo se arman los grupos para no desatender el seguir funcionando esta área determinada y destinar entonces a hacer distintas grupos para ir capacitando de a poco y no parar con el desarrollo de las tareas de forma habitual. Porque tengan en cuenta que si en una organización le van a decir, bueno, tenemos jornadas de capacitación que son los sábados a la tarde o el domingo por la mañana, la concurrencia o la disponibilidad del personal no va a ser favorable. Entonces eso también es algo que se tiene que planificar y algo que se tiene que tener presente. Así es.
Bueno, el otro punto que tenemos que tener en cuenta dice cómo medimos los resultados de las acciones de capacitación efectuadas. Y eso tiene que ver con ese proceso de retroalimentación con cada uno de los sectores, donde vamos a ver si la capacitación ha funcionado, si se está llevando a cabo de acuerdo a la nueva forma que se ha implementado, si es necesario reforzar de nuevo algo, si han quedado personas que no han podido recibir esa capacitación, o si la capacitación puede no haber llegado de la forma que nosotros queríamos, porque, por ejemplo, puede haber personas que no estaban a la altura de esa capacitación, que no tenían los conocimientos básicos para poder tomar esa capacitación. Entonces, ese proceso de retroalimentación nos hace ir planificando todas estas actividades en el tiempo, ¿sí? Acá nos dice, ambas funciones, que es capacitación y desarrollo, merecen ser consideradas como una misma tarea, pero en realidad hay una distinción, hay doctrinas donde ustedes van a encontrar que no es lo mismo capacitación que desarrollo, porque nos habla de que la capacitación es como una técnica más y el desarrollo es como que profundiza las habilidades que la persona ya posee. Pero bueno, en el caso nuestro y en el área de personal van de la mano, ¿sí? Vamos a identificar las necesidades y vamos a actuar en consecuencia, obviamente. ¿Qué otra actividad teníamos como técnica propia? Y nos faltaban las compensaciones. Las compensaciones tienen que ver con la remuneración que se paga y todos los tipos de compensaciones dentro de la organización. Y hablamos de compensar equitativamente, ¿sí? Considerando disponibilidades financieras en el mercado de trabajo por un lado y las responsabilidades y habilidades que cada puesto exige y el aporte que ese puesto le brinda a la organización, a la empresa, ¿sí? En realidad, cuando hablamos de compensar equitativamente, lo que decimos es cada persona que trabaja dentro de la empresa debe estar compensado de una forma equitativa. Esto es, no es con el mismo sueldo, sino con el sueldo o con la remuneración que le corresponde a la tarea que realiza. Esto de igual remuneración por igual tarea debe trasladarse a todas las áreas de la organización, pero no cuantitativamente, a lo que me refiero, sino además tenemos una escala dentro de la organización donde dos personas que tienen la misma tarea, seguramente habrá una persona que tiene más capacitación, que tiene más antigüedad, que conoce más las tareas y que quizá realizan la misma función, pero las dos personas de una manera o con responsabilidades diferentes, por ejemplo. Entonces, será el que tiene mayor responsabilidad el que tenga una remuneración quizá más alta que el que no la tiene. La tarea puede ser la misma, pero en realidad tenemos que tener en cuenta todos estos factores, las responsabilidades, las habilidades, cuando se genera una grilla de sueldos o de remuneración. Este sector va a ser quien elabore todas las políticas de retribución al personal, ¿sí?
¿Cómo cuáles son las herramientas que vamos a utilizar para poder armar esta grilla, si se quiere, de salario? Primero, la descripción de las tareas, la evaluación de las tareas, la evaluación del desempeño y el estudio de mercado. Pensemos que hay un montón de empresas que trabajan bajo un convenio colectivo que nos va a dar un salario mínimo, un piso, pero el mercado nos va a dar el techo, ¿sí? Con lo cual, por eso es que vemos este punto acá que dice el estudio de mercado, ¿sí? El estudio de mercado nos va a decir qué es lo que el mercado está pagando por un puesto similar. Por más que nosotros tengamos un convenio colectivo que nos diga cuál es el valor mínimo que voy a pagar por ese puesto. Entonces, además de las tareas que se realizan, tenemos que conocer cómo se realizan esas tareas, cuál es el desempeño de cada una de las personas para poder engrillar nuestra nómina de personal de acuerdo a los diferentes salarios, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad de esto? Primero, lograr competitividad con el mercado. Yo tengo que saber cuánto paga el mercado para poder competir y que no venga la competencia y se lleve mi trabajador. Y después lograr una equidad interna respecto a las personas que trabajan dentro de la empresa y las responsabilidades que cada una de estas personas tiene. Bueno, atraer y retener el personal idóneo, lo mismo que hablábamos, compararme con el mercado y tratar de, si necesito a alguien que en el mercado se le está pagando igual y puedo yo atraerlo a mi empresa con un mejor sueldo, con mejores condiciones laborales, atraerlo y también retener, que no se me vayan las personas a trabajar a la competencia o a otra empresa. Incentivar las conductas de las personas, esto es a mayor responsabilidad, puedo escalar dentro de la organización, mejorar, tiene que ver con los incentivos y las motivaciones que hablábamos en el inicio. Y después que se practiquen en un todo de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, es lo que yo les decía, las disposiciones legales nos van a dar un piso. ¿Cuánto es lo que yo pago por un empleado de tales características, con tales habilidades? Pero el mercado es el que nos va a dar el techo y lo que en definitiva tenemos que pagar por ese puesto. Entonces, cuando hablamos de compensaciones tenemos que tener en cuenta un montón de factores para poder definir cuánto vale, si se quiere, o cuánto vale el trabajo de cada uno de los puestos de trabajo. ¿Cuánto pago? ¿Cuál es la remuneración por cada uno de esos puestos? La mayoría de los convenios colectivos, como decía recién la contadora, establecen también los distintos puestos de trabajo, las tareas que se realizan o las condiciones que deben reunir la persona que se desempeña en ese puesto de trabajo, y también se determinan los salarios en base justamente a esas tareas que se realizan. Y está ahí esa grilla que se puede seguir y tener como referente de acuerdo a la categoría del empleado, cuál va a ser el mínimo, este piso mínimo que se establece dentro de la ley o de la normativa vigente. Bueno, y esas serían las técnicas propias. ¿A qué le llamamos técnicas de apoyo? ¿Querés que vaya con las técnicas de apoyo, Marita? Como quieras, si querés, Lore, avanzar con así te tomas un vasito de agua. Muy bien. Porque a veces si no, seguir ahí con el habla que te habla, después uno queda con la lengua seca. Dale. Bueno, entonces, teníamos por un lado las técnicas propias, y por otro lado tenemos estas técnicas de apoyo, que son las que van a servir también como
como su nombre lo indica, como apoyo para realizar todas las funciones que están a cargo del área de personal. ¿Cuáles son, dentro de estas subfunciones o técnicas de apoyo, las que tenemos encuadradas? Tenemos, por ejemplo, en primer término, seguridad e higiene. ¿A qué nos dedicamos o qué engloba esto de seguridad e higiene? Que hoy por hoy, después de haber avanzado mucho en la normativa de todo lo que se refiere a cuidar la integridad de las personas, está muy regulado. Es eso, velar por la seguridad psicofísica de los integrantes de la organización y también del medio ambiente o del lugar que rodea a la organización, ¿sí? ¿Para qué? Con la idea de que prevenir accidentes de trabajo o reducir los riesgos que pueden llegar a ser propios de contraer enfermedades de la actividad que se realiza dentro de la organización. ¿Por qué decimos reducir riesgo de contraer actividades? Hay muchas actividades que nosotros sabemos que generan ciertas dolencias o ciertas enfermedades y a las que por normativa se denominan enfermedades profesionales. Entonces, contar con estas subfunciones nos ayuda a que nosotros tratemos de reducir esos riesgos que ya vienen implícitos o propios de estas actividades. Ejemplo, personas que desarrollan la actividad de choferes de camiones. Son personas que van a estar sentados y manejando con los camiones no 1 o 2 horas, sino 10, 12 y a veces más horas al volante en la misma posición, contracturado. ¿Qué es lo que hace? Genera ciertas distorsiones o ciertas lesiones en la misma columna. Este sería, por ejemplo, un caso de enfermedades profesionales. Entonces, lo que se hace es tratar de identificar, ya están todas identificadas y la normativa de la ley de riesgo de trabajo ya los tienen nomenclado, cuáles son las actividades que generan más o menos riesgos en la salud de las personas, y hay ciertos tips o ciertos ayudas para prevenir o disminuir la ocurrencia de estas dolencias. Entonces, a través de esta área, del área de personal y la subárea que se encargue de poner en marcha, de poner en acción todas estas actividades, lo que se va a hacer es reducir estos riesgos, tanto de accidentes como de enfermedades profesionales. También para evitar, como se decía, no solo de la integridad psicofísica del personal, sino también del ambiente o del área donde se desarrollan las actividades. Entonces, tratando de prevenir que se produzcan siniestros cuando se puede. Todo esto a través de ¿qué? También realizar capacitaciones de higiene y seguridad con personal idóneo, que ya tiene desarrolladas esas capacidades, se realizan estas capacitaciones y en la mayoría de las organizaciones esto se hace a través de la aseguradora de riesgos de trabajo. La aseguradora de riesgos de trabajo, por lo cual la empresa mensualmente se abona para cubrir estas posibles contingencias, está también en la obligación de realizar esas capacitaciones para que el personal aprenda de alguna forma a ejercer de manera menos riesgosa o tratar de evitar riesgos dentro de lo que es su área de trabajo, ¿sí? Minimizar los riesgos. A través de estas capacidades. Una salvedad ahí es como que yo a esta área de seguridad y higiene es como que la partiría en dos, digamos. Una sería el área de
de riesgo de trabajo de las ART, que también tienen obligación, como vos decías, de capacitar y también de hacer un relevamiento, porque tienen la obligación de hacer un relevamiento del personal y de hacer visitas periódicas a la empresa para ver que la gente no esté adquiriendo alguna de estas enfermedades, ¿sí? Te hacen preguntas que tienen que ver con nuevas dolencias que tenga, alguna afección diferente, y tiene que ver también, conocen cada una de las actividades, como vos decías, y qué es lo más riesgoso que puede tener para adquirir estas enfermedades profesionales. Pero por otro lado, también está normado que de acuerdo a la cantidad de personas que la empresa tiene, puede ser obligatorio tener una persona que es un ingeniero en higiene y seguridad disponible en la empresa, y que va a ser la persona que va a capacitar en el resto de las actividades. Por ejemplo, el uso de ropa de trabajo, de ropa que tiene que ver con seguridad, como guantes, como cascos, como arneses, que trabaja en altura. Sí. Y también tiene que ver con la capacitación de las personas en la utilización de matafuegos, en los simulacros de evacuación, cómo actuar en caso de una emergencia, ya sea por un incendio, por un sismo, por las distintas los distintos siniestros que puede haber. Y ahora también cómo protegerse en el caso de COVID, ¿sí? Entonces, es como que tenemos dos patas acá, ¿sí? En lo que es seguridad e higiene. Volvemos a decir, habrá grandes empresas en la cual la parte de seguridad e higiene tiene una gran importancia, como por ejemplo una empresa minera, donde todos tienen ropa de trabajo, hay un área de seguridad e higiene muy importante, hay gerencias dedicadas a esto. Y habrá empresas muy pequeñas que tendrán que terciarizar esta actividad y realizar todas las tareas que tengan que ver con tener los matafuegos al día, que no se venza la carga del matafuego, que estén señalizados todos los lugares, los sectores de las salidas de emergencia. La salida de emergencia, cómo funciona en un siniestro. Bueno, en esos casos se puede terciarizar en general todas las técnicas de apoyo pueden terciarizarse cuando hablamos de pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Si continúa, Lores, perdón que te... No, está perfecto, porque todo vamos sumando. Y como decía Camarita, no solo las empresas mineras son las que cuentan, digamos, con esta gran estructura, sino que también ellas, al contratar a otras empresas locales para que le provean determinados productos o determinados servicios, también tienen sus exigencias. O sea, que nosotros no solo tenemos que tener en nuestro panorama a la gran empresa, sino que también podemos llegar a trabajar en empresas que sean proveedoras de empresas mineras, y también vamos a tener que adecuarnos a todas estas normativas que en este tipo de empresas se cumplen a rajatabla, ¿sí? Porque un siniestro de personal en cualquier caso es algo que se paga grave, digamos. Cualquier tipo de siniestro, si la persona no contaba con los elementos de protección necesarios, o si no estaba correctamente registrado y no tenía, digamos, toda la cobertura que indica la ley, puede ocasionar para la empresa un alto costo. Exacto, un costo elevadísimo, ¿sí? Entonces, si bien son técnicas de apoyo, son de suma importancia y a tenerlas siempre presentes y a desarrollar, ya sea como
propio dentro de la empresa o terciarizado, pero no dejarla de lado y apartada, porque como lo decíamos, además es algo que está reglamentado y regulado por leyes vigentes, ¿sí? O sea, no es algo que nosotros podemos hacer solamente si se nos ocurre, ¿sí? Es obligatorio y está mandado por las leyes. Bueno, otra de las técnicas de apoyo que también está bastante relacionado con el tema de higiene y de seguridad es el tema de medicina laboral, también regida por las leyes, por la ley de riesgo del trabajo. ¿Y cuál es su fundamento? Establecer condiciones de higiene y de seguridad que hacen a la relación del hombre con su trabajo y el medio ambiente, ¿sí? Entonces, esta medicina del trabajo es la encargada de detectar, tratar y eliminar las enfermedades o las posibles enfermedades profesionales que puedan acaecer como consecuencia de la relación de trabajo. Decíamos, recién traía ejemplo a colación el ejemplo del chofer, pero también tenemos una serie de enfermedades profesionales. Por ejemplo, en el caso de muchas industrias donde se trabaja con máquinas y el ruido es constante y fuerte, también puede llegar a producir, por ejemplo, pérdida parcial o total de la audición, y esa también sería considerada una de estas enfermedades profesionales. Entonces, para poder cubrir o disminuir estos riesgos, ¿qué se hace? Bueno, se tiene que contar con todo el equipo, el soporte de herramientas necesarias para disminuir o morigerar estos riesgos. Porque no es que podemos dejar, por eso se llaman enfermedades profesionales, porque van a acaecer a consecuencia de la relación de trabajo. No podemos dejar de fabricar o que la máquina deje de hacer ruido, pero lo que sí podemos es disminuir o reducir los riesgos de que se presenten estas enfermedades. Dentro de lo que es también la medicina laboral está incluir exámenes periódicos, como comentaba recién la contadora, exámenes periódicos para ir viendo cómo viene la evolución de estas enfermedades, también un examen de ingreso del personal para detectar enfermedades preexistentes y que no después acontezca que el empleado aduzca que la afección que tiene viene producto del trabajo que está realizando, sino que ya venía con una enfermedad preexistente y eso queda como antecedente en su legajo, en el legajo de ingreso. También en el caso de egreso es recomendable hacer un examen médico para también deslindar cualquier tipo de responsabilidad y cualquier reclamo posterior que pueda llegar a generarse o a tenerse presente. ¿Qué más tenemos como técnicas de apoyo? La seguridad y la vigilancia, que si bien no está esta actividad regida por ninguna ley y no es obligatorio contar con esta tarea o incluir esta actividad dentro de la organización, en muchas de las organizaciones ya se está teniendo o ya se están llevando a cabo. ¿Y en qué consiste? Es la función de vigilar la seguridad e integridad de las personas y también de los bienes económicos que pertenecen, o sea, del patrimonio que pertenece a la organización. ¿A través de qué? Control de entradas y salidas, de los lugares que tienen mayor sensibilidad dentro de la organización, ¿sí? Y al igual que los servicios anteriores que estábamos mencionando, también generalmente lo que se hace es tercerizar estas actividades. Tener, por ejemplo, en el caso de empresas en las que se maneja mucho dinero en efectivo, un servicio de vigilancia
que puede ser un profesional que ya vaya con armas de fuego si es necesario, para evitar siniestros o robos dentro de la organización. Pero claro, no puede haber cualquier persona que van a poner con un arma de fuego al salvaguardar los bienes, ¿sí? Tiene que ser alguien que tenga la autorización para poder portar armas y demás, y sepa también cumplir su rol y su función. Y también para ver cómo es el manejo de ingresos y egresos dentro de la organización, que ingresen las personas que realmente tienen que ingresar. A veces también lo que se hace es tener ciertos códigos de acceso, contar con códigos de acceso para determinadas áreas dentro de la organización a los que tienen acceso solamente algunas personas y no todas. Y finalmente tenemos también dentro de lo que son las subfunciones de las técnicas de apoyo, la jurídico-laboral, que sería el asesoramiento en materia de legislación laboral a modo de ¿qué? De estar prevenidos o actuar preventivamente ante la posibilidad de litigios laborales. O cuando estos ocurran, tener el asesoramiento necesario para saber cómo desenvolvernos en estas situaciones. Quien realiza o quien lleva adelante esta tarea generalmente se lleva a cabo a través de un abogado y preferentemente especializado en lo que es el derecho laboral o derecho del trabajo, para que conozca cómo es el funcionamiento y el diligenciamiento de todos los procesos laborales. Tengan en cuenta que, por ejemplo, en esta situación de pandemia que vivimos desde el 2020, se han dictaminado algunas leyes referentes, por ejemplo, a la imposibilidad de despido de personal. Entonces, ante ciertas situaciones que podrían llegar a acaecer en nuestra organización, nosotros necesitamos contar con este apoyo jurídico y este asesoramiento para saber cómo podemos llegar a proceder. Siendo que se nos presente el caso, por ejemplo, de tener que despedir a alguna persona y en qué caso se podría hacer o cuál es el costo que nos llevaría realizar o no, o tomar o no estas medidas. Siempre importante tener al abogado matriculado, y muchas veces esta tarea, la tarea del asesoramiento con respecto a conflictos laborales, recae en el asesor contable, que si bien nosotros tenemos nuestra formación sobre cómo se realizan las liquidaciones o las indemnizaciones al respecto, hay muchas cuestiones que son propiamente jurídicas que se las tiene que ver en conjunto, en forma conjunta con el asesor letrado para básicamente no meter la pata. Porque una carta mal contestada, una carta de documento mal contestada o fuera de los términos, algún error o omisión puede llegar a redundar en un costo grande e importante para la organización, ¿sí? Entonces, tener también presente que todas estas áreas sirven de apoyo, todas estas técnicas sirven de apoyo a la función de personal para poder desarrollarse bajo lo que es la legal que nosotros tenemos vigente actualmente en nuestro país. Muy bien. Ahora y finalmente tenemos estas subfunciones, las administrativas. Las administrativas, bueno, como su nombre lo dice, son las tareas administrativas que yo en un inicio le decía de que no solo dentro del área personal vamos a ver estas tareas administrativas, sino, fíjense, todas las otras actividades que venimos mencionando. Cuando hablamos de las técnicas administrativas, la primera que tenemos, dice, es la del registro.
La de registro es lo que nosotros conocemos en general como el legajo del personal. ¿Qué es lo que hace esta función de registro? Es tener un registro, valga la redundancia, de tener actualizado el currículum y la vida de la persona dentro de la empresa, ¿sí? Se inicia cuando recién entra a la empresa y lo abrimos como un legajo de personal. ¿Qué vamos a poner en ese legajo? Y lo primero, el alta que dimos cuando dimos el alta de la FIP, va a tener el currículum de la persona, el cargo que va a ocupar. Si esta persona tiene carga de familia, en ese legajo vamos a archivar también cuál es la carga de familia que tiene. Si tiene un título profesional, una copia de ese título, va a ser como la vida de la persona dentro de la organización, ¿sí? Es como la presentación de la persona. Y esta función también se va a encargar de mantenerlo actualizado, ¿sí? ¿Cómo lo actualizamos? Esta persona ingresó soltera, de pronto esta persona se casa y va a tener un acta de matrimonio, va a tener que presentar, porque además ahora tiene una carga de familia, por ejemplo. Si esta persona estaba estudiando y de pronto se recibe o hace algún curso importante, algún posgrado, todo eso va a ir a engrosar este legajo personal. Si ingresó dentro de una función en la empresa y de pronto fue ascendiendo y fue cambiando de tarea, todo esto va a quedar registrado en este legajo también. Entonces, así es como se mantiene actualizado el legajo personal. Si esta persona tiene además llamados de atención, suspensiones, algún tipo de llamados de atención o de modificaciones dentro de la empresa que tienen que ver con castigos, un cambio de área, por ejemplo, todo eso va a estar dentro de ese legajo también. Como así también, si tuvo alguna enfermedad larga, el alta de esa enfermedad larga, por ejemplo, ¿sí? Todo va a ir a engrosar este legajo del personal. Entonces, esta es una de las tareas. ¿Es una tarea administrativa? Sí, es una tarea administrativa, pero se realiza dentro de este sector. También tenemos la función de beneficios y servicios. ¿A qué nos referimos con beneficios y servicios? Va a administrar y va a hacer el seguimiento de todas las prestaciones o servicios que se brindan al personal, ¿sí? De acuerdo a la política de compensaciones que la organización tenga. ¿A qué le llamamos beneficios que se pueden brindar al personal? Algunos obligatorios por la ley o por el convenio colectivo, como por ejemplo algunos convenios que nos obligan a darles una compensación por guardería de los niños, por ejemplo. Algunos otros van a ser voluntarios por política o voluntad unilateral de la organización, ¿sí? Entonces, sean obligatorios o sean voluntarios, están administrados por esta función o por esta subfunción. Los beneficios pueden brindarla a la empresa o pueden ser beneficios brindados por terceros mediante convenios con la empresa, ¿sí? Y los servicios sí son brindados por la organización. Separemos de estos beneficios lo que son asignaciones familiares, que las brinda directamente el ANSES, el Estado, y los beneficios que otorgan las obras sociales o los sindicatos por el hecho de adherirse a ellos, ¿sí? ¿Qué ejemplos tenemos? Acá tenemos varios ejemplos. El de guardería de niños, comedor, alguna proveeduría con la que tengamos algún convenio de economía, por ejemplo. Hay un campo de deporte que puede estar a disposición de los empleados, algún convenio con algún centro educacional,
los servicios médicos que no son obligatorios, por ejemplo, me dan, con mi obra social, por ejemplo, me hacen una retención, pero además la empresa me completa algún beneficio superior o alguna prestación superior dentro de esa obra social. También puede ser ticket de compra, vehículos para uso personal en algunas altas gerencias, beneficio de entregar útiles escolares o cuando empiezan las clases, por ejemplo. También puede ser en los casos de personas que deben trasladarse, que tengan un beneficio de vivienda. También puede ser, así como son vehículos para uso personal, también de vivienda. Puede haber muchísimos más, estos son algunos ejemplos, pero son siempre beneficios que se otorgan para que el personal esté más cómodo, tenga mejores condiciones laborales. Bueno, el registro de asistencia es el control y el registro. Perdón, Marita, que te interrumpo. Muchos de estos beneficios también se pactan al momento de motivar, como decíamos antes, el ingreso de personal nuevo. Y sobre todo para determinados puestos, en puestos a lo mejor relevantes en determinadas organizaciones, tratan de motivar a la gente para que se cambie o para que ingrese a la organización a través de todos estos beneficios. Tenemos este sueldo, pero también damos esta obra social, te damos un auto a tu disposición, te pagamos el alquiler de la casa, o te pagamos la mudanza y te pagamos un alquiler si venís de otra provincia. Digamos, todos estos beneficios son a modo también de motivar el ingreso del personal y la permanencia o la elección de la persona por nuestra organización. Y forman parte de lo que es la oferta laboral o complementan la oferta laboral de la parte monetaria todos estos beneficios o estos plus que se agregan. Bueno, la otra actividad tiene que ver con el control y registro de las asistencias o de las faltas de asistencia, en realidad, la puntualidad, la licencia del personal, está en coordinación también esta función con medicina laboral y con liquidaciones de sueldo, con medicina laboral, por si hubiera alguna enfermedad por la cual la persona se está ausentando del trabajo, y también con liquidaciones de sueldo, porque estas son las novedades que se van a informar para que liquidaciones de sueldo pueda realizar la liquidación a fin de mes. También va a realizar todas las estadísticas y mediciones que tengan que ver con el tema de asistencia, ¿sí? Tiene como sus misiones, dice, elaborar el parte diario de asistencia, efectuar los controles e informar las novedades al área que corresponda. Primero, al área donde se va a producir la falta. En general, este es el sector que va a recibir el llamado del personal diciendo que no va a concurrir porque está enfermo o por algún motivo, o la persona va a ir al sector y va a pedir su licencia anual reglamentaria. Bueno, todo esto, esta área se va a encargar de coordinar esa tarea, ¿sí? Recibir la información del empleado e informar a cada una de las áreas que sean las que necesiten conocer, ¿no? de esta novedad. El área donde se va a realizar, donde va a faltar la persona, y el área que va a liquidar los sueldos y deberá tener en cuenta esta novedad. Y el área de liquidaciones y sueldos, en realidad lo que hace esta función es justamente eso,
realizar la liquidación mensual o quincenal, o como sea que se liquiden los sueldos en la organización. Necesita información que va a estar dada por el área de asistencia, necesita conocer las políticas salariales, necesita conocer las políticas de compensaciones, los beneficios que pueda tener. Hay una tendencia o alguna corriente de la doctrina que que deriva esta función de sueldos y jornales al área financiera. En realidad el área financiera es el área que va a realizar en definitiva la erogación o el pago de las remuneraciones, pero por razones prácticas, operativas, la función debe ser gestionada por el área de personal, ¿sí? Las funciones que va a realizar, además de liquidar el sueldo, porque no termina con liquidar el sueldo y pagarlo, sino también debe emitir los libros de sueldo y realizar la presentación en el ministerio, emitir los archivos de los recibos de sueldo y encargarse de que el recibo le llegue a cada uno de los empleados, liquidar las cargas sociales, las ART, confeccionar los asientos de sueldo. Todas estas tareas se realizan dentro del área de liquidación de sueldos y jornales. Y la aplicación de todas las leyes y convenios colectivos. Entonces, miren si no realmente es un área que debe depender del área de personal, porque estas son las personas que realmente conocen la actividad, conocen los convenios colectivos, conocen la ley y la liquidación de cargas sociales y demás. Y no así el área de tesorería o de finanzas. Así que muchas veces hay alguna doctrina que sostiene que debe estar en ese sector. Vamos a avanzar rápidamente con las técnicas estratégicas. Y acá tenemos tres funciones importantes, ¿sí? La disciplina, que básicamente lo que hace es premiar o sancionar actitudes del personal, ¿sí? Premiar cómo es con alguna promoción dentro de la organización, o con alguna mejora de condiciones laborales o la adquisición de algún beneficio, y sancionar algún bono, también con algún bono de fin de año. Y sancionar alguna actitud respecto de otra, y tiene que ver con algún llamado de atención, alguna modificación de las tareas, el traslado hacia algún sector, algún otro sector, sancionar con alguna suspensión e incluso la separación de la empresa o el despido de la persona. Pero esa es la función de disciplina. En realidad lo que vamos a hacer, volvemos a lo mismo, evaluamos y aconsejamos. Quien decide va a ser el gerente de línea que tiene a cargo del personal, ¿no? Repetimos siempre esto porque es lo que hace, es la realidad, digamos. Nosotros aconsejamos e informamos a esta persona por esta falta que es grave, le corresponde un día de suspensión. Será el gerente de línea quien decida sancionar o no a la persona. El área de relaciones laborales, hace eso, relaciones laborales, mantiene contactos con las partes representantes, digamos, los trabajadores, no van a ir por sí solos cada uno a plantear algo al área personal, sino va a ser este sector quien se relacione con los representantes o delegados de cada uno de los sectores o el delegado de toda la empresa, ¿sí? Va a estar a cargo de interpretar los convenios colectivos, la legislación, va a ser quien negocie con la patronal, con digamos, quien haga la parte patronal y negocie con los delegados sindicales,
las cámaras empresariales y quienes peleen o discutan las paritarias con los delegados pertinentes, ¿sí? Va a ser el representante de la organización ante los organismos externos de la empresa. Va a ser el canal por el cual se deben hacer las quejas y los reclamos. Volvemos a lo mismo, va a ser por parte de los trabajadores tendrán un delegado que va a ir a plantear las inquietudes. ¿A dónde vamos a plantear esas inquietudes? No vamos a ir al director de la SA, al director de la empresa o al dueño de la empresa. Vamos a ir a la persona encargada de relaciones laborales que va a captar esa información y va a ser de intermediario con la alta gerencia, ¿sí? Tiene una función social además que va a fomentar el bienestar de los empleados, o sea que no solo es para pelear, sino también tiene una función social. Va a ser el encargado de organizar una jornada de fin de año, va a ser el encargado de organizar el festejo del Día del Niño para los niños, los hijos de los empleados, ¿sí? Tiene también esta función social. Y favorecer el mejoramiento de los niveles de convivencia, eso lo decíamos en un inicio, el área personal, por medio de esta función que es las relaciones laborales, va a tratar de mantener la armonía y el buen ambiente de trabajo dentro de la organización. Y el sector de comunicaciones, esta función se va a encargar de que todo el personal reciba la información en tiempo y forma que la empresa o la política de la empresa destina o trata que llegue a todos los empleados, ¿sí? Puede ser información de interés general, puede ser que tenga que ver con aspectos económicos, si hay un aumento de sueldo, si hay una mejora, también presentar los nuevos empleados de la empresa, informar y felicitar si hubiera nacimientos, casamientos dentro de la empresa, informar también fallecimientos, cumpleaños, todo lo que tiene que ver con la comunicación dentro de la organización. También va a ser quien informe si hay alguna vacante, si se está abriendo la posibilidad de trabajar en algún sector. Va a ser, van a ser los encargados de comunicar y de llevar la información dentro de la organización y que le llegue a todos los empleados, ¿sí? ¿Cuáles son los canales? Puede ser por mail, por intranet, por folletos, por revistas internas, por hoy en día por WhatsApp. Depende cómo se maneje la empresa y esté dentro de las cuáles son las posibilidades o la forma de trabajo en cada una de las empresas. Hoy también vemos nosotros que hay una nueva forma de trabajo, ¿sí? Hay mucho trabajo remoto donde las personas ya no se ven todos los días. Entonces es importante estos dos sectores, de relaciones laborales y de comunicaciones, para poder mantener esta comunicación fluida, para poder mantener los lazos y la pertenencia dentro de la organización, ya que hay gente que se incorpora a la empresa y no asistió nunca a la empresa, sino que solo realizan trabajos remotos. Existen muchos tipos de trabajo remoto hoy en día, entonces es importante fomentar estas dos actividades que tienen que ver con las relaciones laborales y las comunicaciones. Y con el tema de la comunicación también es importante a tener en cuenta que si bien, como decíamos, hay varias vías de comunicación, se tiene que establecer cuál es la vía por la cual la empresa comunica decisiones de importancia, ¿sí? Porque si no, puede suceder que, por ejemplo, el empleado no se dé por comunicado ante una determinada situación. Entonces, esa vía de comunicación tiene que ser fiable, tiene que ser cierta y tiene que estar aceptada por ambas partes, ¿sí? Porque si no puede venir el empleado y decir, me dijeron o me mandaron un WhatsApp en el que me tenía que reintegrar. No, pero a mí por WhatsApp no me pueden comunicar eso, así que yo hago de oído sordo y al momento en que se
se lo intima y dice, no, es que mi WhatsApp no anda o no me llegó el mensaje. ¿Sí? Entonces eso también hay que ver que la vía de comunicación sea la que se estableció en la organización y que esté aceptada por ambas partes, para que no surjan estos entredichos. Así es, la Sobre vía todo formal, ahora que como decíamos, claro, exacto, una vía formal, que formal no necesariamente quiere decir que sea por escrito, pero sino que esté formalizado y aceptado. Exacto, y aceptada por ambas partes. Porque Así puede es. ser un mail, puede ser un WhatsApp, pero que sea esa la vía de comunicación que se ha establecido. Sobre todo ahora en el tiempo que tuvimos de pandemia, donde hubo muchas modificaciones a los horarios de trabajo, a los protocolos que había que seguirse para restablecerse, a los protocolos que había que seguirse en el caso de informar, pues, si uno estaba, si era sospechoso de haber contraído la enfermedad, si estaba con un familiar, un contacto directo sospechoso, además todas estas nuevas formas que nos surgieron, las necesidades de estas comunicaciones que surgieron en la pandemia y que fueron cambiando prácticamente a veces día a día. Entonces es importante mantener esta vía. Son las 6 de la tarde. Sí, ya estamos no sé si vos lo habías visto, pero trabajito práctico. Yo voy a subirles la guía teórica. La guía teórica además tienen, la guía teórica está completa, tiene todos los puntos que están en el programa. Nos ha faltado un poquito para ver lo que tiene que ver con el control interno y también con los formularios, ¿sí? En la guía de clases, digamos, en la guía teórica, hay modelos al final de formulario, tienen un recibo de sueldo, un modelo de actualización de datos personales que tiene que ver con el legajo del personal, un modelo de cómo informar una enfermedad, que es un formulario que puede haber dentro del área de personal, ¿sí? Todo esto está en la guía teórica. Yo hoy la voy a dejar visible para los alumnos y voy a subir también un trabajo práctico que está preparado con la solución. Lo voy a subir en un PowerPoint que tenía preparado para mostrarles, donde básicamente está el organigrama con todas las subfunciones, teniendo en cuenta las subfunciones, dice cuáles de ellas podrían ser eliminadas, subcontratadas, por ejemplo. ¿Para qué? Para que ustedes tengan en cuenta cuando les toque hacer su carpeta, qué de todas estas funciones son importantes en su tipo societario o en su tamaño de empresa o en su actividad, y cuáles otras no. Obviamente que esto es un organigrama grandísimo, suponiendo que es una gran empresa. Después está también dónde ubicamos el área de personal dentro de la organización, y como siempre le dijimos en el área de compras, por ejemplo, y de ventas, va a depender del tamaño de la empresa y de la actividad que realiza la empresa, y ahí tienen los tres lugares donde podríamos poner el área personal. Todo esto está en ese práctico que teníamos ganas de dar con la contadora hoy, y se nos hizo imposible. Y ¿cuáles son? Hicimos una vez para el sector de compras, ¿cuáles serían las actividades dentro de que pueden tener algún factor de riesgo, y cuáles son las actividades de control para evitar esos riesgos? En el caso de personal también tienen un ejemplo. Entonces yo les voy a subir esta filmina que está con el trabajo práctico desarrollado para que ustedes tengan de ejemplo el trabajo práctico, ¿sí? Para que lo miren, y en todo caso, si tuviéramos tiempito, podríamos tratar de hacerlo el trabajo práctico en otra clase, pero en realidad no lo puedo, no nos da el tiempo para hacerlo, ¿sí? Entonces yo
les voy a compartir en la plataforma ese trabajo práctico que lo quería. No lo tengo acá, pero no lo puedo compartir, no sé por qué. Si no, después me lo pasás y... Ah, no, pero yo no tengo la clave. Bueno, así No, después lo subí. Lo voy a subir igual, pero lo tenía abierto. No, este es el anterior. Lo tenía abierto.